conocimiento desde la óptica de sus gustos, deseos y estilos de vida, en los cuales median asuntos de orden social, cultural y económico. Para que el consumidor sea el centro de las estrategias, es conveniente encontrar herramientas que nos lleven a considerar y aplicar el análisis cualitativo. El etnomarketing es una de estas herramientas, la cual nos conduce a explorar la intimidad más profunda del consumidor para dar respuestas a sus necesidades reales. Concluimos nuestra jornada académica de hoy con la intervención de Zulima López Torres, psicóloga y magíster en antropología, coordinadora de la maestría en comportamiento del consumidor de la Universidad Pontificia Bolivariana. Zulima, bienvenida y tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Es para mí todo un placer volver a estar en este espacio que ya en otro momento me había acogido. Efectivamente, como lo ha nombrado nuestro presentador, la idea de hoy es conversar un poco en torno a lo que es el consumidor, cómo se está concibiendo el consumidor en el momento. Se le da ese subtítulo de una mirada 360 grados, porque justamente lo que pretendo con ello es entender que ese consumidor está transversalizado por una serie de devenires, que ya no solamente podemos estar hablando de un consumidor en términos de lo económico, sino que también tenemos que estar hablando de un consumidor que tiene unos determinantes de orden psicológico, sociológico, antropológico, y eso es lo que nos hace configurar unas nuevas formas de abordar al consumidor. Sin más preludios, voy entonces a comenzar con cada uno de estos elementos que están allí esbozados. Esto es un poco como el mapita por donde vamos a ir transitando en el discurso. La idea es que comencemos hablando un poco de lo que era ese consumidor en retrospectiva, para hacernos como un poco una imagen de qué era lo que pasaba antes y qué es lo que sucede en este momento con ese consumidor. Obviamente hablar de ese asunto retrospectivo pues nos toca echar un poco mano de asuntos de carácter histórico, pero prometo que no voy a ser demasiado extensa en esos asuntos históricos. Muy bien, entonces arranquemos con este asunto de ese consumidor en retrospectiva. Para hablar de ese asunto pues tenemos que ubicarnos en esto que fue denominado como la mercadotecnia. Esta pues fue una estrategia que surge hacia finales de los años 50, pero digamos que su ubicación temporal no es un asunto que se da como al azar. Esta es una estrategia que da como toda la apertura a este nuevo campo de conocimiento llamado comportamiento del consumidor, pero vamos a ver qué es lo que pasa históricamente hablando. Tenemos que ubicarnos un poquitico más atrás, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasaba en la Segunda Guerra Mundial? Pues una cosa muy simple. Todas las empresas que estaban dedicadas, o sea, que estaban en el conflicto, que estaban involucradas en los conflictos, tuvieron que hacer todo un proceso de dedicar toda su producción de las empresas a todo lo que tuviera que ver con el material de guerra. En ese orden de ideas, las necesidades de los consumidores estaban satisfechas de una manera muy precaria, en muchísimos de los casos, pero en otras circunstancias casi que ni siquiera se podrían cubrir unas necesidades, pues porque las empresas ni siquiera se lo tenían dentro de sus referentes. Pasa la Segunda Guerra Mundial y viene lo que se considera como la época de la posguerra. En esa época de la posguerra, pues las industrias, tanto nacientes como renacientes, empiezan a darse cuenta que los individuos estaban casi que ávidos de comprar lo que se les ofreciera. ¿Por qué? Pues fruto de esas privaciones a las que se habían visto sometidos durante esos años precedentes. Con esa lectura que esas empresas estaban haciendo de lo que pasaba con el consumo, entonces las empresas optan por una de las dos orientaciones para posicionar o para vender sus productos. Habían unas empresas que se orientaban hacia lo que se denominó pues dentro de este proceso como la orientación al producto o a la producción, cuya lógica descansaba en la concepción de un individuo que iba a comprar un producto que le ofreciera la mejor calidad, que le ofreciera las mejores garantías, que le ofreciera un buen desempeño, y pues las empresas lo que hacían era siempre estar renovando como los productos, independientemente de pensar como en la satisfacción de ese consumidor. Pero habían otras empresas que se orientaban más bien a las ventas.
Y esas empresas que se orientaban a las ventas tenían como fin hacer que sus productos se movieran, y eso lo hacían mediante una estrategia que se denominó como las ventas duras. Y esas ventas duras básicamente era hacer como unas estrategias de persuasión activa y agresiva, independientemente de las necesidades de ese consumidor. Bueno, pasa eso, esto es, insisto, lo que está pasando en la posguerra, hasta que por allá, a principios de los años 50, una empresa ya pues conocida por todos nosotros porque sigue vigente, que es la General Electric, empieza a darse cuenta de una cosa muy interesante, y es que los consumidores iban a comprar, digamos que ellos iban a vender mucho más fácilmente los electrodomésticos si fabricaban aquellos que los consumidores ya habían predeterminado que iban a comprar. Eso fue lo que dio entonces origen a todo este asunto de la mercadotecnia, en la medida en que el consumidor paulatinamente comienza a ser como la columna vertebral de los procesos de producción y venta de las empresas, ¿de acuerdo? Y, pues, insisto, da origen a ese proceso que vamos a denominar, o a esa estrategia de mercadeo como tal, que va a ser denominada como mercadotecnia, fundamentada en fabricar lo que la gente necesita en lugar de vender lo que ya se ha hecho. Muy bien. Pero resulta que es que, pues, ya desde mucho antes de que toda esta cantidad de cosas empezara a pasar, desde 1932, un señor de apellido Williams había dicho: vea, espere un momentico, es que la economía se tiene que pensar como una disciplina inscrita dentro de las ciencias sociales. Y se tiene que pensar como inscrita dentro de las ciencias sociales, porque lo que está haciendo la economía es mirar la relación que existe entre unas necesidades casi de carácter ilimitado que tienen los seres humanos con los recursos que tienen para su satisfacción. Así entonces, volviendo y retomando como esos asuntos de carácter histórico, la economía lo que hace en términos de entender ese consumidor, lo que hace entonces es identificar como 5 momentos muy importantes para entender el consumidor como tal, como sujeto. Entonces volvemos al cuento de la Segunda Guerra Mundial y dice: el consumidor en la Segunda Guerra Mundial era inexistente, ese individuo no existía para nada. Luego va a llegar la posguerra y la economía va a denominar a esa época dentro del consumo como la época del héroe manufacturero, lo va a denominar así, el héroe manufacturero, porque entonces las empresas se dedican a una producción masiva y en serie. Luego va a venir, a principios de los años 50, un proceso de marketing masivo en el cual pues simplemente será considerado como al consumidor como un sujeto carente de criterios, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Esto va a seguir avanzando así hasta más o menos la década de los 70, y específicamente en 1972 se va a crear, va a surgir un asunto que se llama la teoría del posicionamiento dentro de la economía, y esa teoría del posicionamiento empieza a decirle a las empresas: vea, señores empresas, tienen que mirar a ver qué es lo que está pensando ese consumidor. Entonces empieza a haber todo un proceso de darle todo un vuelco a ese proceso de lo que estaba pasando con la producción y las ventas de una empresa. Pero digamos que el cambio más significativo lo vamos a encontrar a partir de la década de los 90. ¿Por qué a partir de la década de los 90? Por una simple razón. Porque en ese momento, en la década de los 90, empiezan a haber unos cambios estructurales a nivel social. Se empiezan a reconfigurar las familias, hay un mayor acceso a la educación y a la información, empiezan a emerger nuevos estilos de vida, y toda esa cantidad de características pues hace que el individuo empiece a empoderarse y a hacer una demanda a partir de sus deseos, de sus necesidades, de sus gustos, etcétera, etcétera. Cuando esto pasa, entonces surge básicamente una estructura o una estrategia dentro de la investigación de mercados denominada como la segmentación, y surge como esta estrategia porque empiezan a entender que las sociedades no se pueden concebir como entes homogéneos,
¿de acuerdo? Sino que cada sociedad pues va a tener una cantidad de individuos con necesidades completamente diferentes. Es a partir de la implementación de esa segmentación que los investigadores de mercado empiezan a entender que el consumo genera una clasificación social que está mediada, entre otras cosas, por una variable de índole económica, porque el ingreso iba a determinar, entre otras cosas, la distribución de la riqueza. Eso puede sonar como a una verdad de perogrullo, pero finalmente era una cosa que apenas en ese momento empieza a pensarse como algo de clasificación social, en tanto que ese ingreso va a determinar la distribución de las riquezas. Es decir, el precio convierte a un producto en accesible o en inasequible. Es entonces esa relación entre oferta, demanda, precio, riqueza, accesibilidad la que va a trazar ese énfasis en el cual se va a parar la economía para explicar el comportamiento del consumidor, en tanto que nos ofrece una visión del lado del prisma del comportamiento del consumidor, la del intercambio racional de unos productos determinados. Y ojo con la palabra intercambio racional. ¿Por qué intercambio racional? Porque estamos hablando de oferta, demanda, precio, accesibilidad, riqueza. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero resulta que empiezan otras disciplinas a decir, bueno, si estamos hablando de lo que piensa el consumidor, pues definitivamente aquí tiene que existir otras voces que nos hablen de ese comportamiento del consumidor. Y ahí es donde va a entrar la psicología a jugar un papel bien interesante. Voy a hacer una claridad en este punto. Esto que estoy conversando con ustedes es solo un abrebocas. No pretendo ser exhaustiva con cada uno de los elementos que va a abordar cada una de estas disciplinas en torno al consumo, porque pues no nos alcanzaría el tiempo. Pero simplemente como para que vean que de una u otra manera estas disciplinas han ido pisando de una manera interesante en este asunto de entender al consumidor. Voy a hablar, en términos de la psicología, voy a hablar de cuatro aspectos fundamentales. Y voy a hacerlo, voy a para ello utilizar el recurso que nos da las estrategias publicitarias para entender cómo se dan este tipo de elementos. Vamos a arrancar con este concepto que es el de la motivación. Voy a definir muy simplemente la motivación. La motivación es una fuerza interna o externa al individuo que lo lleva a una acción determinada y que esa fuerza va a ver determinada por unas necesidades insatisfechas. ¿De acuerdo? Vamos a verlo en un ejemplo. Cualquier parecido con la realidad es pura ficción. Muy bien. Digamos que las motivaciones pueden ser de carácter positivo, como eso que acabamos de ver, cuando una necesidad me impele a una acción para satisfacer un deseo o una necesidad. ¿De acuerdo? Esas son las necesidades, digamos, las motivaciones de carácter positivo. Pero también pueden ser de carácter negativo, cuando lo que se busca es que yo haga una repulsa a una acción o a un comportamiento determinado. Bajo esa premisa es que se utilizan diferentes campañas de carácter social que buscan que usted deje de realizar ciertos comportamientos que van en contra suya y en contra de la sociedad. Veamos un ejemplo. Aló. Aló. Aló.
Aló. Aló. ¿Aló? Bueno, es un poco las estrategias que se utilizan, por ejemplo, con lo de que no conduzca embriagado, con lo de las estrellas negras, etcétera. Es buscar que usted, vía la motivación negativa, deje de realizar comportamientos que pueden ser nocivos para usted y para la sociedad en la cual usted se encuentra inscrito. Muy bien, pero he hablado con respecto a las motivaciones que estas se dan porque tenemos unas necesidades insatisfechas. Planteemos de plano una cosa fundamental, básica. Nosotros tenemos dos tipos de necesidades, unas primarias y unas secundarias. Las primarias son de orden fisiológico y las secundarias son de orden psicológico. Y hay dos características puntuales con respecto a las necesidades. Uno, que nunca vamos a encontrar el punto máximo de satisfacción de las necesidades. Y dos, y va en relación con esto primero, es que cuando una necesidad ya está cubierta, va a venir otra a ocupar su lugar y entonces el ciclo de la satisfacción va a volver a empezar. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto puede ser muy conocido para varios de ustedes, es la pirámide de necesidades de un psicólogo llamado Abraham Maslow, que, bueno, si algunos lo sabrán, ha sido bastante replanteada y criticada, posiblemente porque Abraham Maslow no habrá dimensionado en su momento la diversidad de la configuración de la sociedad contemporánea. Pero bueno, finalmente me parece que es interesante tenerlo en cuenta acá. ¿Qué dice esta escala de las necesidades? Simple, vea. Usted primero lo que tiene que hacer es resolver unas necesidades fisiológicas, aquellas que tienen que ver con la sed, el hambre, la reproducción, el sueño, etcétera. Cuando yo tengo cubiertas esas necesidades fisiológicas, yo puedo cubrir mis necesidades de seguridad que tienen que ver con el orden, con la estabilidad, con el control sobre la vida, con la defensa. Cuando yo ya tengo cubiertas esas, yo ya puedo cubrir mis necesidades de carácter social, que incluyen el amor, el afecto, el sentido de pertenencia, la aceptación. Ya tengo cubiertas esas, ya puedo satisfacer mis necesidades del ego, y esas tienen que ver con la autoaceptación, la autoestima, el logro del éxito, el prestigio, el estatus, etcétera, etcétera. Y dice Maslow que en la cima de esa pirámide nos vamos a encontrar con la autorrealización, que es la necesidad de alcanzar el máximo potencial que cada ser humano tiene. Solo que dice Maslow, las otras necesidades durante toda nuestra vida nos exigen, nos chupa toda nuestra energía porque estamos buscando satisfacer primero esas necesidades y casi nunca logramos llegar como a ese asunto de la autorrealización. El comercial que van a ver a continuación tiene que ver con este asunto de la autorrealización. Es, digamos, el discurso sobre el cual se ha parado esta tienda por departamentos, pues que ya van a ver que es común para nosotros, y que justamente este asunto de la autorrealización lo esgrime, lo plantea desde el cambio, desde buscar el potencial de cada ser humano, desde los cambios que hay que hacer para renovarse. Miremoslo.
En esta frase, atrévete, cambia, ahí es justamente donde está planteado este asunto de, hombre, venga, ser humano. Usted puede llegar a la cúspide de esa pirámide, buscar su autorrealización, buscar alcanzar sus propios potenciales. Muy bien, pero además de eso, entonces también les dije con respecto a la motivación que, que nosotros tenemos una motivación, una fuerza para llegar a una meta determinada y que esa fuerza está dada por esas necesidades insatisfechas. Entonces, tenemos que decir con relación a las metas que son el resultado al que se espera llegar a partir de esa motivación que llevó a la acción al individuo. Ahora bien, esas metas pueden ser de dos formas. Podemos hablar de unas metas genéricas y podemos hablar de unas metas específicas. Cuando hablamos de unas metas genéricas me estoy refiriendo pues como a una clasificación general que yo hago para poder satisfacer una necesidad determinada. Supóngase, yo tengo sed, busco cualquier cosa que me cubra esa sed. Agua, gaseosa, jugo, cerveza, vino, etcétera, cualquier cosa que me cubra esa necesidad insatisfecha, listo. Pero hay otra meta que es las metas específicas y son sobre ellas, o las metas específicas que trabajan esos procesos de mercadeo. Y es buscar las clasificaciones puntuales, como dice el mismo nombre, lo específico, para poder satisfacer una necesidad. ¿De acuerdo? Entonces, listo, yo tengo sed, pero la idea del mercadeo es buscar que el individuo elija una categoría puntual para satisfacer esa necesidad. Veamos el ejemplo. Sonti. Bueno, familia, a almorzar y de tomar. ¡Santi, qué rico! No, sí, gaseosa, es deliciosa. Sonti también es delicioso y a los niños les encanta. Sí, pero la gaseosa acompaña bien todas las comidas. Sonti acompaña muy bien todas las comidas. La carne, el pollo, hasta las hamburguesas. Y eso no es todo, Sonti está hecho a base de té. ¿Y la gaseosa? Además, Sonti tiene menos azúcar. Sí, pero no mucho menos. Un vaso de gaseosa tiene toda esta azúcar. Sonti no. Un vaso de Sonti tiene 5 veces menos azúcar. ¡5! Cámbiate a Sonti, delicioso y refrescante, ideal con todas las comidas. Pruébalo ya, durazno, limón o manzana. Sonti. Está buenísimo. Delicioso, refrescante y bueno a la vez. ¿Qué esperas para cambiarte? Dense cuenta que lo que se busca con ello entonces es realzar una serie de características de un producto determinado para que ese producto se convierta entonces en la meta específica para satisfacer una necesidad determinada. Ahora bien, uno podría decir que pues, las metas para cada necesidad van a ser muchas y ello va a depender de una cantidad de factores que incluyen, no sé, unas experiencias de vida previas, unos determinantes culturales, unas condiciones físicas, una accesibilidad tanto por precio como por disponibilidad en el mercado. Siguiendo con el ejemplo de la sed y el primer video que veíamos, puede que es que para mí la meta específica sea tomar agua Perrier, pero, hombre, ni por precio ni por accesibilidad en el mercado voy a poder tenerla con mayor disponibilidad, ¿de acuerdo? Pero hay un asunto bien interesante que ya la psicología ha trabajado bastante y tiene que ver con la autopercepción. Eso también va a ser muy determinante para yo establecer una meta específica. La manera como yo me percibo, eso va a influir directamente en el establecimiento de metas que yo me ponga. ¿De acuerdo? Y sobre eso trabaja muchísimas pautas publicitarias donde dice, si usted se percibe tal, entonces usted tiene que trabajar con tal producto. Veámoslo acá. Son los sobrevivientes de una especie en extinción, el hombre. El hombre que sabe cómo encender una relación. El hombre que llega sin importar cómo. La misión de Old Spice es traer de vuelta el orgullo de ser y oler como hombre. El futuro de la masculinidad está en tus manos. Llegó Old Spice, el desodorante del hombre.
eres hombre, responde al llamado de Old Spice. Miren, aquí es donde está lo interesante de un comercial. Se está refiriendo a que si usted es hombre, tiene que ser Old Spice. Pues si no, pues si usted no está eligiendo Old Spice, entonces ya se pone en duda inclusive su masculinidad. Es un poco lo que hay detrás de ese discurso, ¿de acuerdo? Con este comercial uno tendría para dar y convidar el resto de la sesión. Pero bueno, finalmente es eso, es un asunto que tiene que ver con la autopercepción. Ahora, eso es con la autopercepción, pero es que también tenemos que hablar de lo que implica la percepción como tal, la percepción del entorno. La realidad no es una sola. Nosotros no podemos hablar de una única realidad, porque existen tantas realidades como individuos que la viven. Porque la manera como un individuo vive una situación determinada, la manera como la percibe, pues va a venir determinada por sus experiencias previas, por esas motivaciones que va a tener, etcétera, etcétera. Veamos, por ejemplo, esto que tiene que ver con unos determinantes culturales que va a hacer que nuestra percepción de un evento determinado nos varíe de una cultura a otra. 76% of Americans think that pets are part of the family. Interestingly, 72% of New Zealanders won't let their pets sleep with them. Whereas in Hong Kong, 70% of owners said they love their pets more than humans. Different points of view are welcome here. HSBC, the world's local bank. Definamos entonces a la percepción, y ojo con esta definición que nos va a traer dos palabras clave. Vamos a definir a la percepción como ese proceso por el cual un individuo selecciona, palabra número 1, y organiza el mundo para poderlo interpretar y para poder interpretar los estímulos y para lograr una visión significativa y coherente de ese mundo. Cuando me refiero a los estímulos, pues me estoy refiriendo a todas las informaciones que nos llegan vía en nuestros sentidos, olfato, visión, audición, etcétera. Son todo ese tipo de informaciones. Entonces hablé de dos cosas, de la selección y la organización. Miremos qué pasa con la selección perceptual. En todo momento los seres humanos están haciendo una selección de lo que desean percibir del ambiente. Nosotros no somos conscientes, inclusive porque eso puede suceder de una manera muy rápida. Si usted tiene sed, sigo con el ejemplo de la sed, en este momento, por más que me esté escuchando a mí, está pendiente de que tiene sed. O si le está tallando el zapato, estará pensando en que le está tallando el zapato. Si tiene hambre, que tiene hambre. O de pronto en un momento determinado me escucha a mí, pero vuelve y pasa a aquello que le está generando un llamado de atención permanente. Y pues obviamente el consumo no escapa también a estos procesos de selección y va a depender como de tres aspectos fundamentales, de la naturaleza del estímulo, de las expectativas y los motivos. Con respecto a la naturaleza del estímulo, pues nos tendríamos que referir al producto como tal, pero también nos tenemos que referir a asuntos que acompañan a ese producto, como por ejemplo el empaque. Si yo voy a la sección de café de supermercado y encuentro esto, encuentro este empaque, de una u otra manera, mi ejercicio de selección perceptual se enfocará allí porque es algo completamente novedoso. Entonces hago una selección perceptual. Pero también tendrá que ver con la marca como tal. Si yo soy seguidora de esta marca, toda aquella información que hay en el medio en relación a esa marca me llamará la atención y haré mi selección perceptual. Pero también tendrá que ver con asuntos con las pautas publicitarias y las estrategias de mercadeo que se utilicen. En este periodo que acaba de pasar, ¿quién no estuvo pendiente de esto? En vivo corresponsal. Así es, Ricardo, Jorge, y han sido bien herméticos con el tema de la alineación de los griegos. Pero la tenemos en primicia: Zeus, Sócrates, Platón, Morfeo, Poseidón, Apolo, Sófocles, Perseo. No me hagan eso, sí que estamos en vivo. Independientemente que a usted le guste el banco, independientemente que usted tenga cuenta allí o no, el estímulo como tal que tiene que ver con la pauta publicitaria llama la atención. Y estábamos pendientes de lo que pasaba con el corresponsal cada semana. ¿Sí? Muy bien,
También les decía entonces que tiene que ver, esa selección de los estímulos tiene que ver con las expectativas. Un individuo ve lo que quiere ver. Y eso tiene que ver con esas experiencias previas y con la familiaridad. Pero hay una cosa muy interesante, aquellas cosas que se salen de esa familiaridad nos llama y nos atrae poderosamente la atención. Por ejemplo, en esta pieza publicitaria se nos presentan dos seres que en su interacción cotidiana no estarían así de cercanos. El hecho que se nos presenten así de cercanos nos llama la atención por la novedad que nos está presentando en el estímulo visual. Pero pues también tiene que ver con los motivos, esa selección tiene que ver con los motivos. Y sigo con mi ejemplo de la sed. Si yo tengo sed, todo aquello que tenga que ver, esa necesidad insatisfecha, todo aquello que tenga que ver con el cubrimiento de esa necesidad, llamará poderosamente mi atención. Eso tiene que ver con la selección. Ahora, la organización perceptual. Los seres humanos, claro, los estímulos nos pueden llegar de una manera separada, pero cuando llegan al cerebro, nuestro cerebro las integra para hacerlo como una sola unidad. Pues inclusive desde la psicología gestáltica se han planteado pues como una serie de principios. Solamente voy a ejemplificarles 3 de esos principios para que nos demos cuenta cómo nuestro cerebro organiza una información que nos llega. Hay un principio que se llama el principio de figura y fondo. Cuando un estímulo se pone de contraste con un entorno, este va a ser percibido con una mayor facilidad. Esta es una estrategia que ha utilizado mucho una marca de licor. ¿Cuál? Absolut, exactamente. Podemos establecer que hay una figura con un entorno determinado. ¿Qué hace nuestro cerebro? Hacer todo el proceso de separación de lo que es una figura con respecto a un fondo. También hay otra ley, que es la ley del agrupamiento, y es que nosotros tendemos a agrupar los estímulos que se nos presentan y así nos podemos hacer una imagen completa de algo, aunque no esté explicitada. Veámoslo en este ejemplo. Zazu Condoms. Fun, sexy, safe. ¿Por qué la risa? Porque nuestro cerebro hizo todo un proceso de integración y no necesitamos tener toda la historia. No necesitamos tener toda la historia. Nuestro cerebro hizo todo ese proceso de integración para poder generar una relación entre esas imágenes y la frase final. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace nuestro cerebro. Muy bien, y hay un último principio que quiero trabajarles de la psicología gestáltica, que es la tendencia al cierre. Y es que pues, los seres humanos necesitamos de cierres, y por eso cuando algo se nos presenta como inconcluso, nuestra mente simplemente va a hacer ese proceso de percibirlo como algo completo. ¿Qué marca es esta? Ok. ¿Qué estamos viendo allí? Intentémoslo pensar como lo que es. ¿Qué es lo que estamos viendo allí? Un hombre, ese hombre, ¿qué está haciendo? Está caminando, tiene un traje. ¿Cómo es ese traje? Es un smoking, tiene un sombrero de copa, pero la pregunta es, ¿el dibujo como tal está completo? No, a ese dibujo le faltan partes. ¿Qué hace nuestro cerebro? Terminarlo de completar para ver eso, lo que ustedes están viendo, un hombre con un smoking que está caminando, etc. Lo mismo pasa con esto. ¿Qué hay aquí? Si lo vemos como el dibujo, es simplemente una etiqueta y una tapa, pero finalmente, ¿qué es lo que nos está mostrando la pieza? Una botella. ¿Por qué lo vemos como una botella? Porque nuestro cerebro hace ese proceso de integración. Muy bien. Abandonemos el terreno de la psicología y metémonos más un poco en el terreno de lo social. Partamos de un hecho fundamental. El ser humano es un ser eminentemente social.
y esa condición le hace estar regido por una suerte de interacciones sociales que lo van a definir. En ese orden de ideas, se puede considerar el acto de consumo como un acto de carácter colectivo. Y el acto de consumo es colectivo es porque la sociedad, a través de sus instituciones, es la que va a trazar las pautas por las cuales se debe regir el consumo de un sujeto. Y esa trazabilidad se va a dar gracias a lo que se ha denominado como el proceso de socialización. Y la socialización se va a dar en dos niveles, un nivel primario y un nivel secundario. El nivel primario es el que acaece en la familia y el nivel secundario es el que se da cuando el individuo se integra a otros grupos sociales. ¿De acuerdo? Miremoslo un poco más como en filigrana. La familia entonces se considera como el núcleo fundamental de toda sociedad, independientemente de la diversidad de configuraciones que existan. Y que se convierte, es esa familia la que se convierte para el individuo en el referente por excelencia para forjar los primeros elementos en relación a las creencias, en relación a los hábitos, a las costumbres, a los comportamientos. Visto desde el punto de vista del consumo como un comportamiento aprendido, pues también es la familia la que va a ejercer una influencia significativa en los patrones que se siguen para ese consumo. Es decir, uno introyecta asuntos que tienen que ver con lo que se consume, dónde se consume, cómo se consume. O sea, casi que por tradición, usted merca donde su mamá mercaba, ¿cierto? Eso es un proceso que se introyecta vía ese primer proceso de socialización. Veamos un ejemplo de ello. ¿Quieres que te cuente un secreto? Mi mamá también se cambió a Lucafé y ayer cuando llegó mi abuelita le dijo: ¿tomas un cafecito? Y mi abuelita después de probarlo le respondió: hija, por fin aprendió a hacer café. Es cierto. Por su aroma me cambié y me encantó. Por eso ahora todos en mi casa tomamos y recomendamos Lucafé. ¿Y tú ya te cambiaste a Lucafé? Miren que son asuntos en ese juego de la cocinita y de mamacita y bueno, yo no sé si la mayoría de los que están aquí les tocó jugar mamacita, pero bueno, un poco como ese tipo de juegos y en ese tipo de juego de roles lo que se está haciendo es reproducir unos hábitos de consumo como tal. Cuando el individuo sale de la familia y se integra a otros grupos, esos comportamientos se van a modificar de alguna manera. A esos grupos se les van a denominar como grupos de referencia o de aspiración. Y esos grupos de referencia o de aspiración pueden ser cercanos, como sus amiguitos de la cuadra, los del colegio, son grupos de referencia o de aspiración pues como por una cercanía, o unos grupos de referencia lejanos que pueden ser artistas, deportistas. ¿Cuántos no han entrevistado ahora último que dicen que quieren ser como James? ¿Cierto? Eso se convierten en grupos de referencia o personas de referencia. Vean un ejemplo, esto es un comercial netamente ochentero, que tiene que ver con una integración de esos dos grupos de referencia, tanto los cercanos como los lejanos. You're a whole new generation. You're dancing through the
que aquí, que cuando estamos hablando entonces de unos grupos de aspiración, estamos hablando de una necesidad de carácter social, que es la necesidad de pertenecer, ¿de acuerdo? De pertenecer a un grupo determinado, y esa pertenencia se logra por el consumo de determinados productos o inclusive de determinadas ideologías. Usted, para pertenecer a ese grupo, a este grupo, tiene que usar tal ropa, usted tiene que utilizar tales implementos, usted tiene que escuchar tal música, pero además también tiene que consumir unas ciertas ideologías, y de esa manera entonces a usted se le acepta o no se le acepta en un grupo determinado, ¿cierto? Entonces tenemos que ver el consumo como un proceso de interacción social que nos va a establecer una suerte de vasos comunicantes entre el individuo y las maneras de realización de las cosas, lo cual es valorado en los grupos a los que se pertenece o se aspira a pertenecer. Ejemplos de estos podríamos dar mucho. Usted quiere pertenecer a un individuo que quiere pertenecer a una banda determinada, pues tiene que hacer una serie de actitudes o una serie de comportamientos y una serie de actos, y una vez hechos se dice, ¿puedes pertenecer o no puedes pertenecer? ¿Listo? Ahora bien, hay un asunto interesante, y es que pues todos estos elementos de socialización ocurren transversalizados por la cultura, ¿de acuerdo? Y aquí es donde nos entra a tener una voz muy interesante la antropología. Para hablar de esto, si el computador nos lo permite, para hablar de esto voy a arrancar pensando o permitiendo, o más bien invitándolos un poco a que piensen un poco en términos de esta pregunta, para cada uno de ustedes, ¿qué es la cultura? Mientras la van pensando, no es con la intención de que la pongamos en común, pero mientras la vamos pensando, veamos un par de piezas publicitarias. Ciao. Ciao, Sofia. Sorry. Niente. Sorry. Prego. Cosa desideri? Sorry. Hi. Ciao. Can I help you with your bags? Sì. Grazie. In Italy, different flowers have different meanings. Chrysanthemums, for example, are associated with funerals and sadness. Sofia è morta. At HSBC, we never underestimate the importance of local knowledge. HSBC, the world's local bank. Otro ejemplo. The English believe it's a slur on your host's food if you don't clear your plate. Whereas the Chinese feel you're questioning their generosity if you do. At HSBC, we never underestimate the importance of local knowledge. Which is why we have local banks staffed by local people in more countries than anyone else. HSBC, the world's local. Bueno, ¿cultura qué es? Pues cultura es todo. Cultura es todo. Todo lo que hacemos en nuestro cotidiano vivir es cultura. La manera como juzgamos y valoramos nuestro entorno, lo que comemos, nuestra manera de interactuar con los otros, cómo nos vestimos, en lo que creemos y en lo que no creemos, las normas que establecemos y, hombre, hasta cosas que a veces consideramos como viscerales, como el amor, todo eso es cultura. Así visto, los objetos también son cultura. Y vamos a ver por qué. Llamemos a los objetos como cultura material. Y esa cultura material es la que nos va a ayudar a establecer una identidad y una diferenciación con respecto a los otros. Y eso es posible porque en la medida en que consumimos un objeto determinado,
no solamente lo vamos a consumir a él en su funcionalidad, sino también en las representaciones que estos tienen asignadas por las culturas en las cuales se encuentran inmersas. En ese orden de ideas, la cultura material puede ser vista, digamos que como una especie de texto en el cual un lector puede descubrir la manera como están catalogadas las cosas en una sociedad determinada, y a través de esa clasificación de las cosas o esa catalogación de las cosas se clasifican a las personas que los consumen o no. Los objetos entonces están valorados subjetivamente, lo cual pues está condicionado por el contexto histórico, y vamos a poner como ejemplo un celular. Para los que no lo conozcan, este fue el primer prototipo de celular que se tuvo. Entonces, claro, una persona que tuviese un celular de estos, ustedes se pueden imaginar cuál era la valoración que esa persona tenía por tener un aparatejo de estos. Pero también está valorado por un contexto social. Si usted no tiene un celular en este momento, hasta lo miran rayado, porque no tiene un celular. Pero también está valorado por un contexto cultural. No es solamente tener el celular por el celular, sino aquel que le permite entonces establecer ya unas formas, unos parámetros de comunicación determinados, pero inclusive también está valorado por un contexto geográfico. Esto sucede, esto es real, esto sucede en una playa, en una costa de África, donde las personas, primero que todo, obtener un celular pues es bien complejo, pero además de eso, obtener una señal mucho más complejo, entonces tiene que salir a la costa para poder en la noche, para poder ubicar una señal, una señal de celular que le permita la comunicación con los seres queridos, ¿sí? Inclusive entonces una satisfacción, si hablamos de una satisfacción de necesidades biológicas como por ejemplo comer, pues esa satisfacción va a estar mediada por el sistema simbólico en el cual el individuo se encuentra inmerso. Veámoslo acá. ¿Qué voy a preparar hoy? ¡Ya sé! Pollo sudado con mi caldo de gallina Maggi. Porque Maggi realza el sabor de mis comidas de todos los días. Sin cambiar mi sazón, es que Maggi es Maggi. Escoge bienestar, escoge Nestlé. Miren, esto está así tan simple. O sea, para poder hablar de las particularidades que tiene caldo Maggi, se tiene que echar mano de unos asuntos que ya están valorados en esta cultura, como cada uno de los platos típicos que allí se nos están presentando, ¿cierto? Entonces, digamos que los objetos o bienes de una cultura tienen por función registrar básicamente un significado cultural que de otra manera sería intangible. Es decir, lo que hacen los objetos es que nos van a permitir visibilizar unas categorías culturales a través de las cuales las personas ven y organizan el mundo a partir de unas distinciones materiales que traen consigo. Me explico, es muy simple. No es lo mismo poseer el celular de su izquierda a poseer el celular de la derecha. O sea, ya eso nos está hablando de una categorización del objeto, pero usted como poseedor está también siendo objeto de una clasificación como tal. No es lo mismo comerse el plato de la izquierda al de la derecha, así el de la derecha sea más poquito, ¿cierto? No es lo mismo vivir en una casa de estas o en una casa de aquellas, ¿sí? No es lo mismo ir a este restaurante o aquel otro, no es lo mismo utilizar una prenda o la otra, independientemente de asuntos que tengan que ver con la calidad. Es que ahí no juega el asunto de la calidad, sino de la valoración subjetiva que el objeto tiene dentro de una sociedad determinada. En fin, los bienes de consumo entonces no pueden ser considerados solamente bajo la lupa de la subsistencia, sino que son sobre todo clasificadores categoriales en una sociedad determinada que nos va a permitir construir básicamente una identidad social y pues por ende poder establecer unas líneas de relación social. Esto me está determinando unas líneas de relación social. Ese asunto de bájate del bus y sube tu ego, pues ya me está diciendo establezca una identidad social y a partir de esa identidad social pueda relacionarse en una línea determinada con otros individuos. Lo mismo sucede cuando encontramos este asunto de un estilo de vida superior. Ya me está diciendo identifíquese con algo para poder establecer unas líneas de relación social. Uy, caray.
ya tengo la luz verde y tengo todavía tanto por decirles. Bien, siguiendo como con la línea de la antropología, pues allí me tengo que meter entonces ya con lo que empieza a pasar a nivel investigativo. En los procesos de investigación de mercados hay un asunto que empieza a surgir, o bueno, ya hace rato viene caminando, solo que va cogiendo bastante fuerza y que se denomina como el etnomarketing. Vamos a ver qué es este asunto del etnomarketing. Para hablar de ello, quiero que se me permitan pensar un poco qué de común hay en estos productos. La presentación, muy bien. ¿Cómo es la presentación? Personal, ¿cierto? Nos está hablando de una presentación personal. Pero vamos a ver qué es lo que tiene que ver este asunto con lo que voy a hablarles del etnomarketing. El método de investigación por excelencia de la antropología se llama la etnografía, la cual encuentra como, digamos, tiene como por objetivo la observación de los fenómenos, pero no una observación a secas, sino una observación que exige del investigador un involucramiento más o menos directo con el fenómeno determinado, y eso se le va a denominar como observación participante. Este es el señor, el antropólogo que crea este cuento, que se llama Bronislaw Malinowski, que una vez cualquiera se va y está con una comunidad indígena y allí es donde crea todo este cuento de la observación participante. Pero, ¿qué pasa con eso? ¿Dónde encuentra la justificación ese señor de la observación participante? En un hecho fundamental, y es que él dice, mire, hay una cantidad de cosas que escapan al discurso. Por más que usted haga una entrevista a profundidad, a la historia de vida, hay cosas que escapan al discurso, y van a escapar porque es que hay una cantidad de fenómenos que están naturalizados. Entonces el individuo no se hace consciente de esos elementos y entonces no los puede contar. Ahí es donde la observación de los fenómenos juega un papel supremamente importante. Resulta que entonces, pues la etnografía ha ido permeando muchísimas disciplinas de las ciencias sociales y otros campos de conocimiento, como entonces el mercadeo como tal. Eso que ustedes vieron al principio, esas imágenes de ahora, pues las que les mostré ahorita de las presentaciones, pues tienen que ver con eso. Es cómo se empieza a ver qué pasa con unos ciertos productos y cómo se empiezan a cubrir mejor las necesidades. Esto es un ejemplo claro de lo que una empresa local de electrodomésticos hace, y es que envía a un antropólogo, una antropóloga, para ir a ver qué es la usabilidad que la gente le da a sus electrodomésticos. Y esa antropóloga se da cuenta de una cosa bien interesante, y es que el horno de la casa se convirtió en una alacena más de la cocina. ¿Por qué? Pues porque el horno ya no hace parte de las tradiciones culinarias contemporáneas, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que esa observación se hacen básicamente pues, donde se dan esos procesos de intercambio comercial, pero también donde se gestan como las acciones mismas de consumo. Ello lo que nos va a permitir básicamente es contrastar el fin con el que fueron creados los productos y la función que se les da y la manera como es consumido. Ese conocimiento adquirido de primera mano, tal como es el principio mismo de la etnografía, pues lo que va a hacer es que le va a brindar a las empresas informaciones sustanciales que pueden ser traducidas en diferentes estrategias, que pueden ir desde lo más simple, entre comillas simple, como el diseño de empaques, hasta la introducción de nuevos productos, pasando por pautas de mercadeo y publicidad. Yo ya sé que tengo luz roja, pero no quiero dejarlos con las ideas inconclusas. Entonces, vean, lo que van a ver a continuación es una estrategia de una marca conocida por todos que surge, que tiene que ver con un empaque y que surge fruto de un proceso de observación participante. Coca-Cola, one of the most cherished brands of all time, famous for its iconic contoured bottle that is recognizable at a glance anywhere in the world, is drunk in El Salvador like this, in a generic plastic bag. Why? Most tienditas, convenience stores, or street vendors serve it this way because their customers don't want to pay the extra deposit for the returnable glass bottle. Well, if you can't beat them, join them. So we came up with a simple, affordable idea. The Coca-Cola bag.
It's an inexpensive bag with a unique Coca-Cola bottle shape. It delivers the full Coca-Cola brand experience without costing the consumer a cent more. They get greater value from their purchase, and we recover our famous branding, keeping Coca-Cola distinguished from all the other drinks. And we made it biodegradable to stay friendly to our ecosystem. People loved it, and soon it spread throughout the country, reaching the most remote areas and even traveling across borders into neighboring countries. Other regions share the same problem. So now, the Coca-Cola Company is working to introduce the Coca-Cola bag all around the world. Bien, todo esto básicamente se fundamenta en un hecho, y es que el consumidor es un individuo que está transversalizado por su realidad social, y que esa realidad social tiene una serie de reglas y valores establecidas. Esa realidad social ya tiene unas reglas y valores. El asunto es que muchas veces las marcas no se permiten entender o conjugar más bien las reglas y valores que tienen establecido como marca, conjugarla con las reglas y valores que tiene la sociedad como tal. Miren, yo quise traer este ejemplo porque esto me pasó a mí particularmente alguna vez estando en Centroamérica. Estaba yo allí de paseo, iba con mi morral, Toto, muy orgullosa yo, y de pronto me encuentro con dos personas de República Dominicana y la una le dice a la otra como de una manera un poco despectiva y le dice, mira, es Toto. Entonces yo muy orgullosa le digo, sí, claro, es que esa es la marca de morrales de mi país. Entonces ella me dice entre incómoda y como con un cierto malestar me dice, lo que pasa es que para nosotros Toto es el órgano sexual femenino. Bueno, yo me quedé allí ya sin palabras, ya no pude decir más nada. Yo sé que Toto en este momento está en República Dominicana, se está posicionado en República Dominicana. ¿Qué hizo para hacer un proceso de sensibilización con la marca? Lo desconozco, pero tuvo que hacerlo para poder, digamos, descargarlo como de esa carga valorativa, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que hace la etnografía es develar esos elementos que están escondidos para así poder mantener esta triada del marketing que tiene que ver con el comprender a los consumidores, conquistar compradores y conservar clientes. Permítame ser abusiva como con el tiempo, y ahí me excusarán, pero no quiero dejar las cosas inconclusas y voy a terminar con este asunto del consumidor en prospectiva. Cada vez más se oye hablar y toma sentido el concepto de prosumidor. Los expertos que le han hecho seguimiento al concepto plantean que su creación puede ser entendida por una de dos fusiones, o la fusión entre productor y consumidor, o la fusión entre profesional y consumidor. Yo personalmente me decanto como por esta segunda, aunque no descarto pues del todo la primera, y ya les paso a explicar un poco por qué mi tendencia. A lo largo de un proceso que ha venido de una mano creciente y abrumadora de la industrialización, ha ido emergiendo paulatinamente la voz del consumidor. Era una voz que en otro momento era silenciada y aún más ni siquiera producía algún sonido. Primero, pues esa voz del consumidor fue una voz queda, pero una voz que ni siquiera se escuchaba, pero en la medida en que esos sonidos fueron generando unos impactos a pequeña escala, fue aumentando hasta hacerse no solamente audible, sino también una voz imperativa y exigente, ¿cierto? Ese es el consumidor de hoy, ese es el consumidor de mañana, y a las empresas y a las marcas no les queda más remedio que escuchar a los consumidores atentamente, ¿cierto? Los consumidores de hoy, y permítanseme utilizar la expresión, se han ido alfabetizando frente al consumo. Y esto les va haciendo cada vez más profesionales al respecto, por eso me decanto por esa fusión. Y esa profesionalización ha permitido que el consumidor sea cada vez más crítico, más demandante, más exigente. Y las empresas y las marcas, si quieren subsistir y permanecer, tienen que estar un paso adelante de esas exigencias, parados en unas dimensiones culturales, porque pues finalmente son esas las que van a determinar unas acciones de consumo misma,
¿cierto? Esos ropajes simbólicos son los que van a determinar unas acciones de consumo como tal. Yo aquí no voy a desconocer que la tan cacareada globalización ha hecho que ahora cada vez más se hable de un ciudadano de mundo. Sin embargo, yo creo que tal ciudadanía no es tan global aún y tiene sus restricciones, por lo menos por ahora. Y esas exigen que se tenga un sumo cuidado si se quiere crear referentes de valor en la mente y en el corazón de los consumidores. Actuar bajo ese principio, lejos de desdibujar o de manipular al consumidor, por el contrario, lo sitúa en el centro mismo del consumo, asumiéndolo entonces como un sujeto social. Y el hecho de asumirlo como un sujeto social implica que las empresas y las marcas lo aborden desde una posición ética, desde una posición de respeto, desde una posición de responsabilidad. Hablar de cómo será ese consumidor de mañana, literal y figuradamente, sería demasiado aventurado. Lo que no me es aventurado decir en este momento es que, más que en otras instancias pasadas, el consumidor requiere ser mirado, escuchado, entendido, comprendido. Las necesidades, independientemente de su índole, siempre van a estar ahí, y eso hace parte de la condición humana. Ahí se tiene la oportunidad, pero también se tiene el reto. Esta entonces es mi frase de cierre, la traigo de la mano de Proust. El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos caminos, sino en tener nuevos ojos. Muchísimas gracias.